Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder. Digno eres, Señor, de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas, y por tu voluntad existen y fueron creadas, y por tu voluntad existen y fueron creadas. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Oh sí, amado Dios, en esta mañana queremos darte toda la gloria y toda la exaltación, Señor. Queremos levantar alabanzas, bendito Dios, por esa hermosa liberación que has hecho en medio de nuestras vidas, Señor. Gracias porque tú, bendito Señor, nos has enseñado, Señor, a esperar en ti, y aún nos dices que nos inclinemos a ti, que escuchemos tu voz, Señor. Gracias porque por medio de ti salimos del pozo de la desesperación. Por eso hoy te alabamos, te glorificamos, bendecimos tu nombre, Señor. Tributamos a ti alabanzas y damos toda la gloria por los siglos de los siglos. Amén.
milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Sino poderosas para la destrucción de fortalezas. No son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales. Las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Sino poderosas para la destrucción de fortalezas. Derribando argumentos de altivez contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a Cristo. Anunciado justicia en la gran congregación. He aquí, no refrené mis labios. Jehová, tú lo sabes. No encubrí tu justicia dentro de mi corazón. He publicado tu fidelidad y tu salvación. No oculté tu misericordia y tu verdad en la gran congregación. Oh sí, amado Dios, queremos decirte, Señor, en esta mañana, gracias Dios, gracias porque tú nos has dado un lugar, Señor, en donde levantar alabanzas y darte a ti toda la gloria, Señor. Gracias, bendito Dios, porque con nuestros labios, Señor, hemos cantado, Señor, y hemos tributado, Señor, palabras de amor ante ti, Señor. Hoy reconocemos tu fidelidad, reconocemos tus misericordias y tu verdad, Señor.
Y te pedimos, bendito Dios, que nunca se aparten de nosotros esas misericordias, Dios. Damos a ti toda la honra, toda la alabanza y toda la gloria debida a tu nombre. Amén.
Haz con tu siervo según tu misericordia, y enséñame tus estatutos. Tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Oh sí, amado Dios, esa es nuestra oración, Señor, en esta mañana, bendito Dios, que nos hagas, Señor, entender y conocer tu palabra, bendito Dios. Oramos, amado Señor, amado Dios, para que seas tú hablando, Señor, a cada uno de nosotros, Señor, para que la Escritura nos sea dada, Dios, hoy, esa revelación, Señor, que tú quieres que llegue a lo profundo de nuestro ser. Oramos por la vida de nuestro pastor. Hoy te pedimos, bendito Dios, que lo unjas con ese aceite fresco, Señor, que tú lo uses, bendito Dios, y que a través de él tú nos entregues ese mensaje que tu pueblo, Señor, necesita. Te damos toda la gloria y toda la honra. Amén. Gloria a Dios. Miremos por favor en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16, en el verso 10. Dice: si llega Timoteo, procurad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor lo mismo que yo. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia una vez más. Queremos bendecirte, exaltarte, glorificarte, darte a ti la gloria, la honra y el honor. Te pedimos que estés con nosotros y nos hables por medio de esta palabra en el nombre de Jesús. Dice entonces 1 Corintios 16, verso 10, en la Nueva Versión Internacional. Si llega Timoteo, procuren que se sienta cómodo entre ustedes, porque él trabaja como yo en la obra del Señor. Bueno, en este pasaje el apóstol Pablo le hace una recomendación a la iglesia de los Corintios en lo que tiene que ver con su discípulo Timoteo. Timoteo pues era un joven que participó en el ministerio del apóstol Pablo de una forma muy activa y de una forma muy especial. Hay que considerar que el ministerio del apóstol Pablo de ninguna manera fue fácil, y en general ningún ministerio es fácil. Todos los ministerios que el Señor permite que los siervos desarrollemos, llevemos a cabo, tienen diferente grado de complejidad según las épocas, según el propósito de Dios. Hay muchísimas variables. Lo importante es que nosotros entendamos que el Señor siempre alrededor de los siervos de Dios pone a otras personas, a otros siervos, para que participen del llamado de uno en este caso de los apóstoles, y actualmente y desde que está la iglesia, participen del ministerio de los siervos a quien Dios ha llamado. ¿Sí? Aquí, por ejemplo, en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 3, verso 10 al 11, dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, entereza, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, pero de todas me ha librado el Señor. En este pasaje nosotros podemos mirar cómo el apóstol Pablo le reconoce a Timoteo la fidelidad de Timoteo como discípulo del Señor Jesús y la fidelidad de Timoteo como un hombre puesto por Dios para que participe del ministerio del apóstol Pablo. Y aquí el apóstol Pablo se lo reconoce, le dice: tú has seguido mi doctrina. No se desvió de la doctrina, siguió con la misma conducta que el apóstol Pablo, que aprendió, que miró en el apóstol Pablo, el mismo propósito de evangelizar, de esforzarse, de llegar
a las naciones, la misma fe, la entereza, el carácter, la paciencia. Timoteo, al igual que Pablo, y por supuesto por cuanto participaba del ministerio del apóstol Pablo, pues también fue perseguido, muy perseguido, y también por supuesto tuvo padecimientos. Aquí menciona como los que le sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, en fin, sufrimientos bastantes. Eso lo vivió Pablo como apóstol y también su discípulo Timoteo. Por eso es que Timoteo se ganó la confianza del apóstol Pablo. Si en alguien confiaba Pablo como siervo de Dios, era en Timoteo, porque Timoteo era un hombre en quien el ministerio de Pablo estaba muy bien arraigado. ¿De acuerdo? Y eso es muy importante, y alguien puede decir, pero lo importante es que esté el ministerio del Señor Jesús. Es que el ministerio del Señor Jesús estaba extraordinariamente arraigado en el apóstol Pablo, como en el que más, a través de la historia de la Iglesia de Cristo. Y ese arraigo que tenía el ministerio del Señor Jesús en el apóstol Pablo también estaba en su discípulo Timoteo. Aquí en el capítulo 4 de la epístola a los Colosenses, en los versos 7 al 8, dice: todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor. Os lo he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozca lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Aquí el apóstol se refiere a otro siervo de nombre Tíquico y lo elogia con las siguientes palabras: amado hermano, fiel ministro y consiervo del Señor. Pablo, como perito arquitecto, ya había notado estas cualidades en Tíquico. Pablo, al ser perito arquitecto, tenía formado el criterio para poder, digámoslo así, analizar, para poder entender y discernir un poco lo que estaba en el corazón de las personas que lo rodeaban. Sí, eso hace parte de la pericia del apóstol Pablo. Y entonces a Tíquico lo elogia o lo pone en alto delante de la iglesia de los colosenses. Sí, se refiere a él como un amado hermano, como un fiel ministro y como un consiervo del Señor, que lo envía a Colosas para que él conozca en qué condición se encontraba la iglesia de los colosenses y les fortalezca, les anime, les conforte el corazón. De igual manera, en Efesios capítulo 6, versos 21 y 22, dice: para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro del Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y para que consuele vuestros corazones. Mire que aquí en la epístola a los Efesios vuelve a mencionar a Tíquico, ¿sí? Con los mismos adjetivos: amado hermano y fiel ministro en el Señor. En esta ocasión el apóstol lo envía a los Efesios para que Tíquico les lleve noticias acerca de Pablo, acerca de su ministerio, acerca de su condición en ese momento, y por sobre todo, como dice aquí en esta última parte, en el verso 22, para que consuele vuestros corazones. ¿Listo? Y esto es muy importante porque si bien
esta narración y estos escritos hacen parte de las vivencias de la iglesia del primer siglo, son vigentes en todas las épocas. Nosotros, los creyentes de nuestro Señor Jesucristo, debemos apoyarnos en esto, fundamentarnos en esto que está escrito para poder profesar correctamente nuestra fe. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si ya vamos entendiendo las características de Timoteo, las características de Tíquico, ¿sí?, que eran personas a quien el apóstol Pablo podía usar. Y obviamente el primero en usarlas era el Señor Jesucristo a través del apóstol Pablo. ¿Por qué las podía usar? Porque se habían ganado su confianza. Y mire la función tan bonita, el uso tan bonito, en este caso, por ejemplo, que le da a Tíquico. Lo envía a Colosas en una ocasión, en otra ocasión lo envía a Éfeso. ¿Para qué? Para que conforte los corazones de los colosenses y para que consuele los corazones de los efesios. Para eso, pues entendemos que Tíquico tuvo que estar lleno del Espíritu Santo, porque nosotros sabemos que el Consolador por excelencia es el Espíritu Santo de Dios. Y dice, por ejemplo, en la epístola a los Romanos, capítulo 16, versos 1 al 4, dice: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, diaconisa de la iglesia en Cencrea. Recibidla en el Señor como es digno de los santos y ayudadla en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy las gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. En este pasaje de la epístola a los Romanos está mencionando a otras personas. Por ejemplo, se refiere a Febe, que era una diaconisa de la iglesia en Cencrea, y le recomienda a los romanos que a esta hermana la reciban muy bien. ¿Por qué? Porque ha sido una mujer que había trabajado arduamente y que había ayudado a varios hermanos en la iglesia, no solamente al apóstol Pablo en su ministerio. También menciona a una pareja, Priscila y Aquila, que fueron colaboradores del apóstol Pablo. Y aún mire hasta dónde llega el compromiso, hasta dónde llega el arraigo, como lo decíamos en el caso de Timoteo y en el caso de Tíquico, hasta dónde llega el arraigo en un verdadero siervo del Señor Jesucristo. Dice, hasta exponer su vida por el apóstol Pablo. Así lo dice: a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús, que expusieron su vida por mí. Está diciendo claramente, no está diciendo por el Señor Jesús, está diciendo por el apóstol Pablo. Y eso no pensemos que se dio o que se presentó esa situación únicamente en la iglesia del primer siglo. ¿Sí? En los ministerios, generalmente, en los ministerios grandes, en los ministerios que de trascendencia generacional, se van a ver ese tipo de situaciones, de hombres con un compromiso tal, aún familias con un compromiso tal, que son capaces de exponer su vida para proteger la de otro siervo. ¿Sí? Y no nos extrañemos y entendamos que así es como se ha podido sostener la iglesia durante 21 siglos.
no es con los discípulos que se conocen como simpatizantes. Un simpatizante no expone su vida por la causa de Cristo, ni por la causa de ningún siervo, ni por la causa de ningún ministerio. ¿Sí? Un simpatizante no llega hasta allá. ¿De acuerdo? Estoy seguro que Aquila y Priscila no eran simpatizantes del Evangelio, sino eran una pareja, una familia con un gran compromiso, dispuestos aún a exponer su vida y muy seguramente a perderla si era el caso. ¿Listo? Porque así lo dice: expusieron su vida por mí, a los cuales no solo yo doy gracias, sino también todas las iglesias de los gentiles. Claro, todas las iglesias gentiles reconocían a Aquila y a Priscila, cómo se expusieron sus vidas para que el apóstol Pablo no fuera asesinado o no fuera eliminado como eran las pretensiones de sus enemigos. Miremos por favor en la primera epístola a los Corintios, en el capítulo 16, versos 15 al 18, dice: hermanos, ya sabéis que la familia de Estéfanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Reconoced pues a tales personas. Este pasaje de la primera epístola a los Corintios es muy interesante porque está mencionando a la familia de un siervo, Estéfanas, y dice que él fue el primer convertido con su familia en la provincia de Acaya y que se dedicó a servir a los fieles o a los santos, ¿de acuerdo? Y mire, podríamos decir, era un anciano de la iglesia de Acaya, era un hombre que pues se comprometió muchísimo con el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, y que el apóstol Pablo, en vista a ese compromiso mostrado por Estéfanas, recomienda que los corintios se le sujeten. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Pablo reconocía en Estéfanas que era un siervo verdadero, que era un siervo probado y aprobado. Sí, no era, entendemos, no se trataba de un neófito, sino de una persona con una trayectoria en el Evangelio, en la iglesia, a quien el apóstol Pablo considera que las personas hacen bien en sujetarse, en consultar, en pedir consejo, etc. ¿Sí? Y dice, mire lo que dice: me regocijo con la venida de Estéfanas, de Fortunato, Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia, porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Mire que Estéfanas y su familia no solamente se encargaron de cuidar a la iglesia naciente en Acaya, sino aún, como lo describe aquí, como lo narra, se encargaron de fortalecer, de confortar, de animar al apóstol Pablo en sus múltiples aflicciones, tribulaciones y persecuciones que vivió. ¿Sí? ¿Qué recomienda el apóstol Pablo? Reconocer a personas que han mostrado esa entrega en la causa de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Hay que reconocer a las personas entregadas, consagradas, a las personas que han sufrido por la causa de Cristo. Uno tiene que reconocerlas, uno tiene que tener ese entendimiento, esa humildad
y en fe hacer el reconocimiento de tales personas. Dice la palabra de Dios en la epístola a los Colosenses en el capítulo 4 versos 12 y 13, dice: os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo. Él siempre ruega encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. De él doy testimonio de que se ocupa por vosotros, de que se preocupa mucho por vosotros, por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Miremos lo importante. Este discípulo, Epafras, era un discípulo de Colosas. Y dice el apóstol Pablo que era, a pesar de ser un discípulo, era un hombre que oraba mucho, hacía muchas oraciones a Dios por la iglesia de los colosenses. Y eso es muy importante. Hace años yo les compartía, y muchos de ustedes quizás eran testigos y han escuchado, el Señor colocó en mí desde antes, desde cuando estaba en el ministerio anterior, ese sentir del Espíritu Santo en mí para que yo ore, para que interceda permanentemente. No era el pastor principal, era un pastor auxiliar. Sin embargo, con mi esposa teníamos ese sentir del Espíritu Santo y lo desarrollamos y vimos cómo el grupo de intercesión que nos entregaron fue creciendo. Fue una experiencia muy, muy bonita, ¿de acuerdo? Y no esperamos a que nadie nos diga, vean, oren, no. Fue una iniciativa, como le digo, puesta por el Espíritu Santo, respaldada por el Espíritu Santo, ¿sí? Y los hermanos que se conectan y que nos escuchan y que tengan ese sentir en el corazón puesto por el Espíritu Santo, pues hay que ser sensibles, obedientes y orar por la iglesia. Y eso en todos los ministerios. El Señor pone hombres y mujeres, incluso les da las facilidades, el tiempo para que se dediquen a orar por las personas de la iglesia o de la comunidad o de la asamblea. Dice en la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, en el capítulo 4, versos 16 al 17, dice: en mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado esto en cuenta, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. En este pasaje está hablando ya no de los que le colaboran o colaboraron al apóstol Pablo, sino está diciendo que cuando él tuvo que presentar su primera defensa ante la clase sacerdotal de la época, ante el Imperio Romano, todos los que estaban con él previamente lo desampararon, ¿de acuerdo? Pero hace la salvedad: aunque todos me desampararon, el Señor estuvo conmigo, dice, y le dio el valor, la fortaleza y lo sacó adelante. Eso es normal, que a una persona, a un siervo, a un ministro, las personas lo desamparen. Uno como siervo de Dios tiene que entender eso, tiene que asimilarlo, tiene que vivirlo. En muchas ocasiones tiene que sufrirlo. ¿Por qué? ¿Por qué digo así? Porque en el espíritu hay un sentimiento, hay un afecto por las personas con las cuales se ha trabajado, se ha hecho la obra, ¿de acuerdo? Por ejemplo, dice en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, verso 10, dice: te saludan Epafras, mi compañero de prisiones, por Cristo Jesús,
Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. Mire, aquí menciona Epafras, sigue al lado del apóstol Pablo, sigue firme, sigue fiel. Lo mismo Marcos, Aristarco y un discípulo llamado Demas, ¿sí? A quien el apóstol menciona como los que han estado con Pablo en las peores situaciones, aún en las prisiones. Eso dice en Filemón capítulo 1, versos 23 y 24. Pero en la segunda de Timoteo capítulo 4, verso 10 dice: porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Sí, miramos como en la epístola a Filemón menciona a Demas como uno de los siervos fieles. Al parecer, pasado un tiempo, Demas, como claramente lo dice aquí, por causa del amor al mundo que había en este siervo, pues terminó abandonando, o como dice aquí, desamparando. Desamparando, entendamos, quitándole la ayuda. Es que el ministerio de Pablo no era un ministerio de ninguna manera fácil. Aparte de ser ayudado por Dios poderosamente, él necesitó en muchas ocasiones la intervención, la ayuda de personas, de hombres, de mujeres, y eso es normal. Y entendamos, por experiencia lo hemos visto, cómo hay personas que están por un tiempo en la iglesia, están entre nosotros, prestan algún servicio o cumplen con un propósito de Dios y luego se van. Eso no nos debe extrañar. ¿De acuerdo? Así sucede. ¿Uno qué puede decir ante eso? No, nada. Yo no puedo decir ni bien ni mal. Y así dice el apóstol Pablo. Dice: Demas me ha desamparado, amando este mundo, se ha ido a Tesalónica. Crescente, que fue otro de los discípulos, se fue a Galacia. Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Dice: toma a Marcos y tráelo conmigo, porque me es útil para el ministerio. A Tíquico lo envié a Éfeso. Ya hablamos acerca de Tíquico cuando fue enviado a Éfeso. Dice la palabra de Dios también en la segunda epístola de Timoteo, capítulo 1, verso 15 al 18. Dice: ya sabes que me abandonaron todos los que están en Asia, entre ellos Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día. Y cuánto nos ayudó en Éfeso, tú lo sabes mejor que yo. Como vemos, aquí destaca el caso de un siervo llamado Onesífero. Por lo que nosotros podemos leer, fue un siervo muy allegado al apóstol Pablo, ¿sí? Que no se avergonzó de las prisiones, de las cadenas, de los sufrimientos, las tribulaciones que tuvo que padecer Pablo en su ministerio, sino que estuvo ahí apoyando, acompañando al siervo en los peores momentos. Y eso, mire, créalo, hermano, uno que ya tiene más tiempito en el evangelio. Yo estuve en el ministerio en el que el Señor me permitió convertirme en un momento muy difícil de una división internacional que hubo en ese ministerio en el año 94. Fue duro. Sí, uno piensa que lo que está escrito
aquí que lo que le sucedió a Pablo no se repite, no se repite, se ha repetido y se repetirá y se está repitiendo. En este momento muchos siervos, muchos ministerios se deben estar dividiendo y como le digo, esos son procesos normales. ¿Listo? Y cada cual tiene que poner su vida delante de Dios y cada cual tiene que examinarse a sí mismo a ver si está en la fe, si está en el Evangelio, si está en la práctica y en la profesión de la verdad y si está haciendo la voluntad de Dios. Luego en el otro ministerio donde el Señor Jesucristo me llevó, fui testigo de primera mano de una división y estuve con la persona que me había dado la palabra, que me había pastoreado. Ahí estuve y ahí continué hasta que por voluntad de Dios, no es que, hago un paréntesis, no es que yo haya brincado de ministerio en ministerio, no, todo ha sido en la voluntad perfecta de Dios. Ahora entiendo más que nunca que todo ha sido en su perfecta voluntad. Y en este ministerio, donde ya llevo casi no, 18 años, ustedes saben, no ha sido fácil, pero aquí estamos profesando nuestra fe, dándole gracias al Señor. Ayer nada más, ayer en mi oración le daba gracias a Dios por todos los siervos, por los que me recibieron cuando yo era un incrédulo, cuando era un hombre que vivía en tinieblas. Por esas personas le daba gracias, por todos los que han sido mis pastores y son mis pastores en este momento. Le doy gracias a Dios, los reconozco como instrumentos de Dios para mi bendición. ¿Listo? Y dice aquí que les decía, Onesíforo, pues parece que fue muy allegado, porque dice, muchas veces me confortó, ¿sí? Parece ser que estuvo al lado de Pablo ayudándolo, fortaleciéndolo, animándolo, levantándolo. Uno a veces como siervo, como seres humanos que somos, necesitamos que los discípulos nos ayuden, nos animen, nos fortalezcan. Yo tengo esa experiencia y eso hace parte de la vida de fe, de la profesión de fe, de la vida dentro de la iglesia. Por eso es que es bueno ser miembro de la iglesia, porque dentro de la iglesia nosotros recibimos la fortaleza del Señor, la consolación del Espíritu Santo, pero también recibimos de parte de Dios la fortaleza y la consolación a través de la vida de los discípulos. Mire, le confieso algo y no sé si me pueda hacer entender. Cuando yo los veo a ustedes, para mí eso es un estímulo en mi fe. Cuando hablo antes en los cultos, ver la iglesia, ver las personas, eso es una forma que el Espíritu Santo usa para confortarnos, para fortalecernos, para animarnos, para consolarnos. Sí, ahora cuando nos entrevistamos, cuando nos hemos podido ver, lo mismo, el ver a los discípulos produce alegría en uno como siervo, lo anima a seguir trabajando, a seguir esforzándose, a seguir haciendo la obra de Dios, que de ninguna manera es en vano. Sí, mire cómo era de allegado este hombre Onesíforo, que aun cuando Pablo estaba prisionero en Roma, fue y lo buscó, dice, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. ¿Qué dice el apóstol Pablo con respecto a este hombre? Al parecer se apartó de Pablo, al parecer se apartó de la iglesia, del evangelio.
¿Cuál es la oración de Pablo? No de disgusto, no de desagrado, sino que dice, concédale el Señor que halle misericordia cerca del Señor en aquel día. ¿Qué pide Pablo para este siervo? Misericordia, misericordia de Dios. Y nosotros debemos ser así, con las personas que han trabajado, que han estado hombro a hombro, que Dios ha usado para complementar, para bendecir nuestro servicio, para fortalecernos en un momento dado. Hay que decirlo, no podemos ser desagradecidos. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por esas personas, bendecirlas en estos días. Hoy recordaba del caso de una persona que estuvo en la iglesia, sirvió y estaba pasando un momento difícil, y yo me acordé de ese servicio y fui y me desplacé hasta donde estaba. Eso hace bastante tiempo ya, y le llevé una palabra de bendición, fui, lo bendije, lo conforté, aunque ya no estaba entre nosotros, aunque ya no estaba profesando la fe. Incluso le llevé una ayuda económica, porque eso no nos quita a nosotros en absoluto. Y le pedí al Señor y le pido que tenga misericordia de su vida. Dice la palabra de Dios en la segunda epístola a Timoteo, en el capítulo 4, verso 14. Alejandro el herrero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. Miremos este caso de un tal Alejandro el herrero. ¿Cómo se refiere el apóstol Pablo? Que le ha causado muchos males. Al parecer este no fue consiervo ni discípulo de Pablo, sino un hombre que se le atravesó a Pablo en su ministerio, causándole muchos males. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Que el Señor le pague, que el Señor le remunere. ¿Sí? Y le advierte a Timoteo que se cuide también de esta persona, porque en gran manera se ha opuesto al Evangelio. Hay personas así. Nuestro apóstol hace algún tiempo se refería a un caso de un chistoso, increíble lo que voy a decir, de un pastor de aquí de la ciudad. En alguna ocasión nuestro apóstol, muy triste, muy compungido y contrariado, me decía: mira, yo a ese pastor no lo conozco, no sé, si me dicen cómo es, descríbalo, yo no lo conozco, no le conozco la voz, nunca lo he tratado, nunca nos hemos visto. Sin embargo, desde que llegó a Pasto no ha hecho sino atacarme y atacarme y atacarme y atacarme. Eso es así. ¿Sí ve? ¿Qué puede decir uno? Pues que el Señor mire y el Señor le remunere a cada uno. En ocasiones hay personas que son sus enemigos sin uno haber hecho nada. Parece que este fue un caso similar. ¿Qué hace el apóstol Pablo? Encomienda esa causa al Señor, que el Señor juzgue y el Señor le pague. Dice en la segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 17, y su palabra carcomerá como gangrena. Así aconteció con Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó. Este es otro caso que menciona de Himeneo y Fileto. ¿Qué dice de estos hombres? Que se desviaron de la doctrina. ¿Listo? Diciendo que la resurrección de los muertos ya se había efectuado. Hay una versión en la que dice que Himeneo y Fileto decían que ellos
ya habían resucitado no espiritualmente sino corporalmente. Y la verdad, lo que enseña el Evangelio es que nosotros resucitamos espiritualmente con Cristo Jesús. Cuando Él resucitó de los muertos, nuestro espíritu resucitó. ¿Listo? Pero la resurrección del cuerpo físico, eso se dará más tarde, en otro momento. ¿Listo? Entonces, uno tiene, por eso es tan importante leer la palabra de Dios, estudiarla, escudriñar las escrituras, volver a leer, volver a repasar. ¿Para qué? Para que tengamos el fundamento, para que estemos bien cimentados en la doctrina y no nos dejemos engañar, y que sepamos que en este camino de fe vamos a tener que interactuar con muchas personas. Unas estarán en el mismo sentir nuestro de principio a fin, que eso casi no se ve. Otras estarán por un tiempo. ¿Qué tenemos que hacer? Profesar la fe y encomendar cada causa al Señor Jesucristo. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor. En esta mañana estamos ante tu presencia. Estamos bendiciendo y glorificando tu nombre. Yo bendigo la siembra de tus hijos en este mes de diciembre, mes de pactos. Señor, yo te pido que bendigas los pactos, las siembras, los tributos, los diezmos, las ofrendas de tus hijos. Gracias, porque ese es el medio que tú tienes, Señor, para bendecir a tu pueblo, para bendecir a la feligresía, para bendecir al sacerdocio, porque cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que tú tienes preparadas para los que te aman, Señor. En esta mañana te damos gracias, Señor. Yo bendigo a tus hijos, a tus hijas. Te doy gracias, Señor, por cada uno de tus hijos, de los miembros de Torrefuerte, de Genezaret. Gracias por sus familias, Papito Dios. Gracias, Dios Todopoderoso, por la fe que les has dado, que les ha permitido profesar. Gracias porque los has sustentado, los has cuidado, siempre los has sustentado y cuidado, y en este tiempo de pandemia tú nos has librado a todos y a cada uno, Señor, de perder nuestra vida, Señor, y te pedimos que nos sigas cuidando, Señor, que sigas teniendo misericordia de nosotros. Yo oro, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo. Oro por la iglesia, oro para que ellos sean bendecidos, para que sean protegidos, para que estén en tu voluntad, Señor, que la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, su propósito, esté en los corazones, y que el Espíritu Santo de Dios ministre sus vidas. Espíritu Santo llena, Espíritu Santo vivifica, que el Espíritu Santo descienda en esta mañana en cada vida, en cada familia, que el Espíritu de Jesucristo sea llenando los vasos espirituales, que tus hijos sean recibiendo poder por el Espíritu Santo, para que sean testigos del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Yo bendigo los trabajos, los negocios, las empresas, las familias de cada uno de los miembros de la iglesia. Señor, bendíceles, 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 Señor, que se note la bendición en medio de tu pueblo, que se note que tu pueblo está guardado, que tu pueblo está protegido, que se note la presencia de tu Santo Espíritu en medio de tu pueblo, Señor. Síguenos ayudando, Dios mío. Oramos por nuestros apóstoles, nuestro apóstol Álvaro, Ruth, que les ayudes. Todo este ministerio lo ponemos en tus manos
Fortalece a los débiles, a los que están cansados, fatigados. Asimismo, Señor, sana a los que están enfermos, Señor, por la llaga de Cristo, sean ellos sanados y curados, Señor. Oramos por la paz de tu pueblo amado, por la paz de Jerusalén. Bendecimos a Jerusalén, bendecimos a Jerusalén, bendecimos a Jerusalén, que haya paz para tu pueblo, Señor. Asimismo, por nuestras autoridades civiles, bendice al señor presidente, al alcalde, al gobernador. Bendice a Colombia, Señor, en el nombre de Cristo te lo pedimos. Ayuda a Colombia, Señor. Ten misericordia de Colombia. Yo bendigo la vida de tus hijos y de tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un abrazo para todos.